noches. Aquí nos pillan trabajando en la redacción del Pelotazo en Asturias Televisión para pues ofrecerles lo que fue esta jornada en la categoría en tercera división, en preferente, primera y segunda regional, en todas las categorías. Les vamos a hacer un repaso por todas ellas, pero antes, pues déjenme decirles que evidentemente es un fin de semana un poquitín especial, ¿no? Un poquitín raro, porque la mayor parte de los partidos se disputaron en la jornada del sábado y también el domingo por la mañana, porque el fútbol asturiano se quedó paralizado, como saben, por ese derbi, ¿no? Que lo centralizó todo, ese Oviedo Sporting, ese Real Oviedo Real Sporting, que acabó con la supremacía del Real Oviedo sobre el Sporting y que, ya les digo que paralizó el resto de Asturias en cuanto a marcadores. Y también, por otro lado, el temporal, un temporal que afectó hoy bastante a los terrenos de juego, un temporal que dejó partidos suspendidos en prácticamente todas las categorías. Solamente en tercera se pudieron disputar todos los partidos, no sin ciertas dificultades en algunos sitios por el agua acumulada, incluso el granizo o la nieve, como fue el caso del Titánico en preferente, ¿no? El Real Titánico de la Viana y ese Real Titánico Tineo que se tuvo que suspender por la nieve caída en las tolvas, sobre todo durante la jornada del sábado y también el domingo por la mañana, en esa madrugada del sábado al domingo. En tercera división, prácticamente déjenme decirles que sigue todo igual, pero con pequeños matices, ¿no? Pequeños matices, porque la primera plaza la recupera el Marino del Banco después del empate del Oviedo B, que no pudo pasar del empate ante el Ceares. El Marino sí que pudo ganar. Y también otro que recupera la plaza es el Llanes, que ganó y que aprovechó el tropiezo en casa del Covadonga ante el colista, ante el Roces, en un partido sorprendente, con un sorprendente, como digo, empate a 2 en el Rabanal el sábado por la tarde, con unas condiciones ya complicadas a esa hora en lo climatológico. En otro orden de cosas, el Langreo también venció por 1-3, con lo cual también se afianza en esa tercera plaza y recorta distancias con el líder, que ahora mismo es el Marino, como decía, y el Tuilla, que no puede pasar lo peor en su campo en el Candín y perder por 0-2 ante el Gijón Industrial, que lo deja relegado a esa sexta plaza. Vamos a ver el resto de resultados en la tercera división. La jornada número 24 son los siguientes: Ceares 0, Real Oviedo B 0, Braviano 0, Llanes 1, Colunga 1, Atlético Lugones 1, Tuilla 0, Gijón Industrial 2, Marino 4, Real Avilés 1, Covadonga 2, Roces 2, Llanera 1, Langreo 3, Moscone 0, Valdesoto 0, Lentregu 0, Gondal 1 y Siero 2, San Martín 1. Con estos resultados, la clasificación, como digo, ahora está comandada por el Marino del Banco, que tiene 54 puntos. El Oviedo B es segundo con el mismo puntaje que tiene el Marino del Banco, es decir, 54, doble empate ahí en la cabeza. Luego viene el Langreo con 52, que es tercero, con 47 ya con colchón de ventaja sobre el Llanes, que es tercero, como digo, cuarto, con 47 puntos, le saca 5 puntos al Langreo. 46 tiene el Covadonga, 44 el Tuilla y ya viene un poquitín más lejos el Previano con 35, 34 para Mosconia, 33 para el Entrego y el Ceares, con 28 el San Martín, 27 para el Gijón Industrial, con 25 el Colunga, con 24 el Condal, con 23 hasta tres equipos empatados ahí casi en el filo del descenso con 23 puntos, que son el Llanera, el Lugones y el Siero. Con 20 cae el descenso el Real Avilés y con 19 queda el Valdesoto, cerrando la tabla el Roces con 15 puntos. Próxima jornada íntegramente en domingo. La empezaremos a las 12 de la mañana con un Roces Llanera, Condal Tuilla, Atlético Lugones Ceares, Real Oviedo de Covadonga, Valdesoto Previano y un interesantísimo derbi del San Martín del Río Aurelio, que disputarán en Sotrondio el San Martín y el Entrego. A las 4:30 de la tarde el Real Avilés recibe al Colunga, el Llanes tiene que recibir al Siero. A las 5 de la tarde el Gijón Industrial Marino, para cerrar la jornada el Unión Popular de Langreo, que juega contra el Mosconia de Granada. En la preferente, en esta categoría, ya digo que hay un partido suspendido por las inclemencias meteorológicas y es ese partido entre el Titánico y el Tineo. Ya les adelanto que si se juega en la Viana iba a estar con problemas, pero si juega en Tineo iba a tener los mismos problemas o más, con lo cual el partido se suspendía de todas. En esta jornada de preferente, la número 23, hay que decir que el San Claudio venció una semana más, que sigue con la distancia, con su perseguidor, que es el Madalena Morcín, que lleva una marcha imparable, intratable. 3-0 venció a la Unión Comercial de Madalena Morcín.
y luego a partir de ahí, pues bueno, pues ya digo que hay algún que otro tropiezo, pero en la parte de arriba pues todos siguen más o menos la estela de estos equipos. Los resultados de la jornada 23 son los siguientes: Lenense 1, Navarro 1, Ribadesella 1, Urraca 0, Universidad de Oviedo 0, Astur 2. A esto es lo que me refería con el tropiezo, el de la Universidad de Oviedo. Titánico Tineo, como digo, suspendido. Candás 1, Andes 0, Madrid Morcín 3, Unión Comercial 0, Narón 2, Turón 0, Vallovín 0, Rayo Carballín 0, a esto también me refería. San Claudio 3, Asturias de Blimea 1 y Ribadedeva 3, Manuel Rubio 1. Con estos resultados el San Claudio es líder con 55 puntos, luego viene el Madalena Morcín con 50, con 42 vienen Vallovín y Nalón, que, ojo, al Nalón recupera posiciones en esta jornada. Luego viene el Uni con 40, con 39 el Ribadesella, 36 para el Nense, 32 el Ribadedeva, con 30 el Asturias de Blimea, 29 el Astur y el Navarro, con 27 el Tineo y el Candás, con 24 y un partido menos el Real Titánico, también el Tineo lo tenía, el Andés y el Urraca, con 22 el Unión Comercial, y ya en descenso el Rayo Carballín con 21, el Turón con 19 y el Manuel Rubio, que cierra la tabla con 17 puntos. Próxima jornada, 2 partidos adelantados al sábado: Navarro Universidad Oviedo a las 4 y Astur Vallovín 7:30. Para el resto de la jornada, para el domingo, ninguno por la mañana, todos ellos por la tarde. Tineo Lenense 4 menos cuarto, 4:30. Madalena Morcín Ribadedeva, Rayo Carballín Candás, Unión Comercial San Claudio, Andés Nalón, Urraca Real Titánico de la Viana, Turón Manuel Rubio y Asturias de Blimea Ribadesella, todos ellos, como digo, a las 4:30 de la tarde. En primera regional, más partidos suspendidos, más problemas, más nevadas en algunos sitios, también agua en otros, como en Arguero, por ejemplo, que se tuvo que suspender el partido. Yo creo que el partido de la jornada entre el cuarto y el quinto se iba a disputar en Arguero y al final no se pudo disputar por las condiciones en las que estaba el campo de Valdés, en el que juega este equipo. Los demás sin novedades. Ganó el primero, que es el Berrón, ganó el segundo, que es el Coyoto, y ganó el tercero, que es el Pumarín, con lo cual ahí no hay ninguna novedad. Resultados de la jornada son los siguientes: La Fresneda 0, Racing de la Guía 1, Arguero Real Juvencia suspendido, Arenas del Sella 0, Berrón 2, Gozón 1, Coyoto 2, Ujo 5, Rosal 1, Pumarín 4, Guillén de Fuerza 1, San Claudio B2, Leangré Eulalia 0, Riosa 1, Lealtad B2 y Unión Astur 2, Beredi 0. Con estos resultados, líder, como decía, no hay cambios, es el Berrón, tiene 51 puntos con 50, muy apretado. Viene el Coyoto con 49, el Pumarín con 42 y un partido menos el Arguero, con 41 y un partido menos el Real Juvencia, con 35 el Gozón, 32 para el Arenas del Sella, 31 Beredi, con 30 la Fresneda y Unión Astur, 29 San Claudio B, 28 Langreo Eulalia y Lealtad B, 27 Guillén la Fuerza y Racing de la Guía, y ya en descenso el Ujo con 21, Rosal con 19 y el Riosa, que tiene muy buena pinta, con 8 puntos. En el grupo 2, pues más partidos suspendidos, hasta 3 se suspendieron en esta jornada. Son los partidos del Real Avilés Sociedad Deportiva Narcea, el Boal Avilés Stadium, donde había nieve también en Boal, y Astur Vegadense Podes, todos ellos, como digo, suspendidos. El resto de la jornada, con los siguientes guarismos: Real Tapia 4, Hispano 0, sorpresa porque el Hispano iba muy bien, Muros 4, Balsa 1, Miranda 1, Luarca 3, el Luarca que lo está haciendo muy bien, el Llaranes 4, Salas 2, Treviense 4, Medivitales en Enesco 1, La Caridad 3, Bosco 2. El líder, como digo, esta jornada sigue siendo el Avilés Stadium, pero no pudo disputar su partido en Boal por cómo estaba el campo de llaviada, como digo, de su rival. El líder es el Avilés Stadium, tiene 56 puntos y un partido menos, ya tiene a 2 al Luarca, ojo que empiezan a apretar los de Prendes. Con 47 viene el Muros, con 42 el Treviense, 41 el Hispano, 40 el Podes, 39 el Real Tapia, 36 el Llaranes, 34 el Bosco, 32 Balsa, 24 Arenesco, 22 Narcea, 22 también el Vegadense, con 21 el Avilés B, con un partido menos también, con 20 el Miranda, con 18 la Caridad, con 12 un partido menos el Boal y con 9 puntos cierra la tabla el Medivitalis Arenesco. Y en segunda regional, pues prácticamente partidos suspendidos en el grupo 2 y en el grupo 3, un partido de cada. En el grupo 1 se pudo disputar todo. El Barcia, que es el líder y que ganó esta jornada, tiene pues un margen de ventaja
importante, tiene 41 puntos y venció esta jornada por 6-1 al Codema. Resto de resultados: Oboño 2, San Esteban 0, Barcia 6, Codema 1, Asunción 0, Camocha 1, Marino de Cudillero 2, Estudiantes 1, La Calzada 1, Rayo Gijones 1, Castros 4, Nave 1, descansó el Puerto Vega. El Barcia es líder con 41 puntos, con 34 viene el Castros, con 28 el Atlético Camocha, el Marino de Cudillero y con 26 el Puerto Vega, con ese partido menos. El Codema tiene 0 puntos y cierra la tabla clasificatoria. En el grupo segundo de esta segunda regional, todos los partidos disputados, a excepción del Pillarno-Grujuan, que se tuvo que suspender. El resto de marcadores: Rayo Valladolid 4, Estiaba Asturias 0, Versalles 1, La Correderia 5, Celtic de Porto 3, Grisú 0, La Manjoya 12, Masabeu 1, Minas Oviedo 0, Juventud Estadio 5 y Colegio Reaño 5, La Carisa 3. Líder el Celtic de Puerto con 39 puntos, con 37 el Juventud Estadio, con 31 La Manjoya y con 31 también, y un partido menos, el Pillarno, con 30 queda el Grujuan. Por abajo, Salesianos Masabeu con 5 puntos tan solo. Grupo tercero y último del repaso, un partido suspendido, el Santiago Bayer Sariego, también por la nevada en el Federico Muras de Moreda, que se tenía que disputar en la mañana del domingo. El resto de la jornada: Aguilar 1, Campomanes 4, Cánicas 0, Piloñesa 1, San Jorge 3, Atlético Cielo 0, Quintueles 1, Europa de Nava 1, Berrón B 1, Santa Marina 1, Isidro B 3, Iberia 2. Con estos resultados, el líder es el Campomanes por su victoria, 43 puntos, tiene el Pilo ahí que sigue apretando con 40 puntos, con 34 el Sierra B y el Europa de Nava, y con 27 viene el Cánicas. Por la zona de abajo, Aguilar Balompié y Berrón B se reparten el honor de ser el último clasificado de este grupo tercero de segunda regional. Bueno, pues hasta aquí el repaso como fue la jornada, una jornada, ya digo, un poquitín distinta, marcada por ese derbi del Real Oviedo y el Sporting, y también por ese temporal, ¿no?, de nieve y de lluvia, que en muchos sitios pues impidió que se jugaran los partidos y en otros pues impidió que se desarrollaran con normalidad. Nosotros ponemos mañana martes con más cosas en el pelotazo en Asturias Televisión, con todo lo que podamos recopilar de los goles que se marcaron en la tercera división. Como digo, volvemos mañana a las 9 de la noche aquí en el pelotazo. Hasta entonces, gracias.